Equipo 15. Movilidad extramuscular y locomoción celular. Motilidad extramuscular. El estudio de la movilidad en otros tejidos diferentes al músculo, o sea, extramuscular, es más desafiante porque los componentes tienden a encontrarse en formas menos ordenadas, más lábiles y transitorias. Aún más, casi siempre se limitan a una corteza delgada justo debajo de la membrana plasmática. La corteza es una región activa de la célula encargada de procesos como la ingestión de materiales extracelulares, la extensión de prolongaciones durante el movimiento celular y la contracción de una sola célula animal en dos células hijas durante la división celular. Todos esos procesos dependen del ensamblaje de microfilamentos en la corteza. Sin embargo, primero es importante revisar los factores que regulan la velocidad de ensamblaje, la cantidad, la longitud y los patrones espaciales de los filamentos de actina. Proteínas de unión con la actina. Uno de los factores son las uniones de proteínas con la actina. Los filamentos de actina de las células vivas se organizan en varios patrones, inclusive varios tipos de haces, redes delgadas y gelatinas tridimensionales complejas. La organización y comportamiento depende de una gran variedad de proteínas de unión con actina que influyen en el ensamblaje y desensamblaje. Las proteínas de unión con actina pueden dividirse en varias categorías según su presunta función en la célula. Proteínas de nucleación. El paso más lento de la formación de los filamentos de actina es el primero, la nucleación, que requiere la unión de por lo menos 2 o 3 monómeros de actina en la orientación apropiada para iniciar la formación del polímero. Varias proteínas promueven la nucleación de filamentos de actina. La mejor estudiada es el complejo de ARP2-3, que contiene 2 proteínas relacionadas con la actina. El complejo ARP2-3 genera redes de filamentos de actina ramificados cortos. Otra proteína de nucleación llamada formina genera filamentos no ramificados. A diferencia de la ARP2-3, que permanece en el extremo aguzado del filamento recién formado, la formina sigue el extremo bordado incluso cuando se insertan unidades nuevas en este sitio. Proteínas para secuestro de monómeros. Las timosinas son proteínas que se unen con los monómeros actina ATP, a menudo llamada actina G, e impiden la polimerización. Se cree que son los encargados de mantener la concentración relativamente alta de la actina G. Estas estabilizan la reserva de monómeros. Pueden modificar el equilibrio entre monómeros y polímeros en cierta región de una célula y determinar si en un momento determinado se favorece la polimerización o la despolimerización. Proteínas bloqueadoras de los extremos, tapas. Las proteínas de este grupo regulan la longitud de los filamentos de actina al unirse con uno u otro extremo de los filamentos, formando una tapa que bloquea tanto la pérdida como la ganancia de subunidades. Si el extremo barbado de crecimiento rápido de un filamento se tapa, la despolimerización puede proceder a un extremo contrario, lo que conduce al desensamblaje del filamento. Si el extremo afilado también se tapa, la despolimerización se bloquea. Proteínas polimerizadoras de monómeros. La profilina es una pequeña proteína que se une en el mismo sitio de un monómero de actina que la timosina. Sin embargo, en lugar de inhibir la polimerización, la profilina fomenta el crecimiento de los filamentos de actina. Proteínas despolimerizadoras de filamentos de actina. La cofilina tiene 2 actividades evidentes. Puede fragmentar los filamentos de actina y puede promover su despolimerización en el extremo afilado. Estas proteínas participan en el recambio rápido de los filamentos de actina. Son esenciales para la locomoción celular, la fagocitosis y la citocinesis.
Proteínas que forman enlaces cruzados. Las proteínas de este grupo pueden alterar la organización tridimensional de una población de filamentos de actina. Cada una de estas proteínas tiene dos o más sitios de unión con actina, por lo que pueden establecer enlaces entre dos o más filamentos de actina separados. Algunas de estas tienen la forma de un cilindro largo y flexible y promueven la formación de redes laxas de filamentos interconectados entre sí en ángulos casi rectos. Otras proteínas que forman enlaces son la bilina y la fimbrina. Tienen forma globular y promueven el agrupamiento de filamentos de actina en conjuntos paralelos muy ajustados. Proteínas cortadoras de filamentos. Las proteínas de esta clase tienen la capacidad para unirse en el lado de un filamento ya formado y romperlo entre dos. Un ejemplo de esta es la cofilina. Proteínas de unión con membrana. Estas promueven actividades que facilitan la unión indirecta de los filamentos de actina con la membrana plasmática mediante el enlace de una proteína periférica de la membrana. Locomoción celular. La locomoción celular es necesaria para muchas actividades en los vertebrados superiores, inclusive el desarrollo de tejidos y órganos, la formación de vasos sanguíneos y el desarrollo de axones. La locomoción celular también es la encargada de la diseminación de los tumores cancerosos. El movimiento inicia por la protrusión de una parte de la superficie celular en la dirección en la que la célula se va a mover. Una parte de la superficie inferior de la protrusión se adhiere al sustrato y forma sitios de anclaje temporales. La mayor parte de las células se impulsa al frente sobre los contactos adhesivos que al final se convierten en la parte posterior de la célula. La célula rompe los contactos traseros con el sustrato, lo que causa la retracción del margen final o cola. Cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos son estructuras complejas, contienen una estructura central de microtúbulos y otras proteínas asociadas, denominadas conjuntamente como axonema, rodeado todo ello por membrana celular. En su interior, además del axonema, se encuentra una gran cantidad de moléculas solubles que participan en cascadas de señalización y que forman la denominada matriz, y así puede cumplir con su principal función, que es desplazar la célula. Los flagelos se pueden clasificar de acuerdo a su ubicación en la célula: monótrica, anfítrica, logótrica y perítrica. Y de acuerdo a su movimiento, los flagelos están diseñados para que uno solo de ellos o unos pocos puedan impulsar a la célula y lo hacen mediante un movimiento helicoidal. En contraste, los cilios están diseñados para actuar. En cuanto a movimiento, los flagelos están diseñados para que uno solo de ellos o unos pocos puedan impulsar a la célula y lo hacen mediante un movimiento helicoidal. En contraste, los cilios están diseñados para actuar coordinadamente con otros muchos sobre la superficie celular con movimientos cíclicos de batido.